Necesito saber quiénes te odian. ¿Quién me odia? Tu ex limpiador de piscina, tu mamá. La historia comienza en el set de un vibrante programa de televisión, donde el presentador anuncia con entusiasmo una sorpresa especial para el público. El invitado es un jovencito prodigio que acaba de obtener el papel principal en un piloto para la cadena NBC. El muchacho logró conquistar la audición gracias a un deslumbrante número de canto y baile. Convencido de que su talento cautivará a la audiencia, el anfitrión presenta finalmente a Riff Hawk. Entre aplausos eufóricos, el pequeño inicia su actuación, entregando una presentación musical que quedaría grabada como un momento memorable en la televisión. Décadas más tarde, la narrativa nos revela que Riff se ha transformado en una verdadera superestrella de Hollywood, acumulando una trayectoria de más de 40 años en la industria. Aquel niño que comenzó como cantante y bailarín de claqué llegó a participar en 3 de las franquicias más icónicas de la historia del cine, logrando ganar 2 premios Oscar. Tras alcanzar la cima de la fama, Riff está listo para su gran regreso. El próximo otoño marcará el inicio del rodaje de la película más ambiciosa de su carrera, luego de haberse alejado de las cámaras durante 5 largos años de profunda meditación. En ese instante descubrimos que el entrevistador es en realidad Chandler, uno de sus mejores amigos. Chandler, asombrado por la capacidad de Riff para fingir frente a la prensa, le pregunta con seriedad qué planea decir realmente sobre su prolongada ausencia. Riff responde con calma que planea decir la verdad a medias, que ha trabajado incansablemente desde los 6 años y que simplemente necesitaba un descanso urgente. Su argumento se centrará en la necesidad de alejarse de los reflectores para descubrir quién era él realmente, fuera del asfixiante mundo del espectáculo. En ese instante aparece Kyle, su otra mejor amiga, quien admite con ironía que le encanta ese discurso. Riff, sin embargo, comenta en confianza que no puede confesar ante el público que estuvo ocultando una severa adicción a las drogas durante años. Reconoce que gracias al apoyo de sus mejores amigos de la preparatoria y de su abogado, logró mantener su secreto a salvo de la prensa. Sus amigos coinciden plenamente en que omitir esa información es la decisión más inteligente para su carrera. Lo animan con entusiasmo, asegurándole que tendrá un éxito rotundo en esta nueva etapa. Ante esto, Riff se siente conmovido y les agradece profundamente por estar siempre a su lado. Más tarde, justo antes de iniciar la entrevista oficial, el presentador le expresa su total admiración. Confiesa que él, junto a Tom Cruise y Denzel Washington, son sus actores favoritos de todos los tiempos. El anfitrión menciona que comenzarán repasando sus impresionantes récords en taquilla, pero Riff lo interrumpe sutilmente. En voz baja, le pide que no olvide mencionar, justo antes de pronunciar su nombre, que es un orgulloso ganador de 2 premios Oscar. El presentador le asegura de inmediato que por supuesto lo mencionará. De hecho, ya lo tenía planeado en su guión. Riff admite que no se lo pediría de no ser necesario, pero explica que a veces la gente tiende a olvidar esos detalles. El anfitrión responde que nadie podría olvidar algo así, ya que él es la estrella de cine más querida del mundo y se siente profundamente honrado de tenerlo como invitado. Le asegura que la entrevista será sumamente sencilla, por lo que Riff le agradece con amabilidad antes de comenzar. Por otro lado, los amigos de Riff que han asistido para ver la entrevista en vivo intuyen de inmediato que su amigo seguramente le estaba pidiendo al presentador que hiciera énfasis en sus 2 premios Oscar. Mientras tanto, intentan socializar un poco con las personas que se encuentran en el set, pero los demás asistentes no parecen mostrar mucho interés en ellos. Regresando con Riff, la entrevista comienza oficialmente. El conductor comenta con emoción que hoy entrevistará a alguien que nunca imaginó tener frente a él, una verdadera leyenda y estrella mundial. Presenta a Riff Hawk, pero justo en ese instante se disculpa, admitiendo que lo arruinó todo porque olvidó mencionar los 2 premios Oscar. Pide iniciar la grabación de nuevo, sin embargo Riff lo detiene con elegancia y le dice que no es necesario. El conductor insiste en que el público debe ver ese gesto, pues considera que sería un error verse como un idiota insensible que necesita regrabar una introducción solo por omitir un premio. Ante esta muestra de sencillez, el presentador le estrecha la mano y afirma que esa es precisamente la razón por la cual el mundo lo ama. El humilde Riff Hawk es simplemente genial. Al finalizar la entrevista, Riff se queda un momento bromeando con el equipo técnico y los camarógrafos, pero sus amigos aparecen para buscarlo, ya que deben marcharse antes de que se haga más tarde. Riff se despide amablemente de todos y acompaña a sus amigos hacia la salida. Sin embargo, en cuanto se encuentran a solas, su actitud cambia y les advierte con severidad que deben tener mucho cuidado. Les explica que, al ser desconocidos en ese entorno, cualquier interacción o comentario podría filtrarse y arruinar su reputación. Chandler no parece ver el problema inicial, pero Riff le recalca que sería un desastre total, ya que las figuras públicas están bajo vigilancia constante. Ante esto, Kyle comprende la gravedad y se disculpa, pidiéndole que se calme, pues sabe lo estresante que es la situación. Chandler también
quien se disculpa, admitiendo que solo intentaba ser divertido. Finalmente, Riff se ablanda, pide perdón por su ansiedad y los tres se funden en un abrazo. En ese momento, Riff recibe una llamada de su abogado, Ira Slits, quien le comunica con tono grave que tienen problemas serios. Slits le indica que deben reunirse sin falta al día siguiente a las 10:30 de la mañana. Además, añade que le enviará a su asistente el pedido exacto de su desayuno para asegurarse de que no haya errores. Al día siguiente, el abogado le informa a Riff sobre la existencia de un video comprometedor, aunque admite que todavía no conoce el contenido exacto del mismo. Riff entra en pánico, pues estaba convencido de que había ocultado perfectamente todo aquello que no debía salir a la luz pública. Riff menciona que alcanzar la sobriedad hace 5 años transformó su vida por completo. Slits coincide en que eso fue positivo, señalando que el panorama ha cambiado radicalmente desde que su cliente se retiró temporalmente. El abogado recuerda con nostalgia cómo antes solían recorrer las calles de Hollywood cometiendo locuras que los jóvenes de hoy ni siquiera podrían imaginar. En aquellas noches no estaban solos, pues solían salir acompañados de figuras como Rourke, Chucky Sheen y Stephen Hawking, entre otros famosos. Riff le pregunta si puede hacer desaparecer el video como siempre lo ha hecho en el pasado, pero Slits le explica que el internet lo ha cambiado todo. Antes, con suficiente dinero, cualquier escándalo se esfumaba en un par de días, pero ahora borrar el rastro digital es una tarea imposible. Slits le recuerda que puede llamarlo o escribirle las 24 horas del día, tal como hacía antes, con la única excepción de los martes, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Cuando Riff le pregunta qué hace específicamente esos días, el abogado le responde con frialdad que es un asunto personal y que no es de su incumbencia. En ese instante, el estómago de Slits comienza a hacer ruidos extraños y decide ir al baño, pero le pide a Riff algo sumamente inusual, que lo acompañe mientras hace sus necesidades. Slits se justifica diciendo que no tiene tiempo que perder, y de paso comenta cuánto le gusta el papel tapiz del baño. Riff le revela que fue Sander quien se encargó de comprar todo el arte de la casa, a lo que Slits añade que todo resulta muy colorido. Mientras tanto, el abogado sugiere que avancen con el asunto legal para no perder tiempo, pero le exige total sinceridad, recalcando que no puede haber secretos entre ellos. Le pide que lo mire fijamente a los ojos sin romper el contacto visual, y le pregunta directamente si ha asesinado a alguien. Riff responde con un rotundo no. En ese momento, Slits nota que no puede limpiarse porque el papel higiénico disponible no es ecológico. Tras preguntar el nombre de la asistente y enterarse de que se llama Sammy, la llama a gritos para que le traiga un rollo de papel que cumpla con sus estándares ambientales. Slits le pregunta a Sammy de cuántas hojas es el papel higiénico, pero ella admite que no lo sabe, pues simplemente lo trajo de la tienda. En ese preciso instante, la asistente nota que el lugar huele de forma horrible, a lo que Slits comenta despreocupado que el aroma se debe a que consume mucha fibra en su dieta. Ante tal situación, Sammy se asquea y comienza a toser ruidosamente. Entonces, el abogado tiene el descaro de recriminarle su actitud, diciéndole que lo que hace es asqueroso. Le ordena cubrirse la boca para evitar la propagación de gérmenes, calificando su tos de grosera debido a que las partículas vuelan directamente hacia su nariz y boca. Sammy comenta que la situación es algo enfermiza, pero añade extrañamente que le gusta, aunque finalmente decide retirarse y dejarlos solos. Una vez que Sammy se marcha, el abogado retoma el interrogatorio y le pregunta nuevamente a Riff si ha matado a alguien, asegurándole que él no es el tipo de persona que juzga a los demás. Sin embargo, Riff pierde la paciencia y le grita con furia que nunca ha asesinado a nadie, llegándose a jurar por su vida. Al notar su evidente enojo, Slits confiesa sentirse incómodo y sugiere que deberían revisar esa reacción más adelante. Al salir finalmente del baño, el abogado se dirige a Sammy y le dice que puede quedarse con las sobras de comida que dejó en su plato. Ella, con amabilidad, responde que le parece un detalle muy lindo de su parte. Al mismo tiempo, Slits le pregunta a Riff si alguna vez ha presenciado un asesinato, si ha pagado para que maten a alguien o si ha mantenido relaciones con una persona fallecida. Riff responde negativamente a todas sus interrogantes, pero el abogado ignora su seriedad y continúa comentando locuras sin sentido alguno. Más tarde, ambos salen de la residencia y deciden sentarse frente a la playa para hablar con mayor tranquilidad. En ese momento, Slits le explica que necesita saber con exactitud quiénes son las personas que lo odian. Riff reflexiona y responde que su primer representante de cuando era niño probablemente le guarde rencor, al igual que su exnovia, Savannah, aunque afirma no conocer a nadie más que pueda odiarlo de esa manera. Ante la falta de nombres, el abogado le pregunta a Sammy quiénes odian a Riff. Ella responde con una lista exhaustiva: su ex representante, su ex entrenador, su nuevo entrenador, el antiguo limpiador de la piscina, su propia madre y hasta los 3 perros del refugio que tuvo cuando vivía solo. Sammy también menciona a su ex coach de boxeo, su entrenador de tenis, su ex y otra extensa lista de directores, diseñadores
diseñadores, actores, maquilladores, artesanos y ejecutivos con los que ha trabajado. Reeve queda totalmente sorprendido por la revelación, aunque aclara que su exentrenador no puede odiarlo porque ya ha fallecido. Su abogado acepta la corrección, pero le ordena que debe ir a visitarlos a todos para disculparse, arreglar las cosas y, sin que lo noten, descubrir si alguno de ellos está detrás del video. Reeve comenta con inseguridad que no sabe si podrá llevar a cabo semejante tarea, ya que enfrentarse a tantas personas le resulta algo sumamente intenso. Slits le responde con frialdad que no es necesario que sienta las disculpas de corazón, solo debe cumplir con el requisito de pedirlas para salvar su carrera y su vida. Tras esto, el abogado le informa que debe retirarse de inmediato debido a un incidente inusual. Tom Hanks golpeó accidentalmente a su ama de llaves. Según Slits, no es tan grave como parece porque estaban jugando, pero dado que la mujer tiene 70 años, no deberían ser tan bruscos. Antes de marcharse, menciona que en el hospital donde la atienden tienen un excelente hielo molido y promete avisarles si surge alguna novedad sobre el video. Reeve se muestra decidido a descubrir quién está detrás del chantaje, pero la presión constante comienza a consumirlo. En un arranque de ansiedad, busca su nombre en internet esperando encontrar comentarios negativos, pero para su sorpresa, solo halla elogios y admiración. Confundido por la discrepancia entre su imagen pública y su pasado, les pregunta a sus amigos si realmente es una mala persona. Ellos dudan un momento antes de responder, señalando que su actitud hostil fue dirigida solo hacia las personas con las que interactuó directamente, no hacia sus fans. Admiten que hubo un tiempo en que el éxito se le subió a la cabeza y no cuidaba sus formas, pero recalcan que ahora es más consciente, aunque años atrás podía salirse con la suya siendo un imbécil en secreto. Se conocen desde hace 40 años y han permanecido a su lado todo ese tiempo, por lo que siempre han sabido qué clase de persona es en realidad. Chandler le aconseja que debe ser más amable consigo mismo, recordándole que literalmente estaba sumergido en las adicciones y que es mucho más fácil apoyarlo ahora que está sobrio. Al menos, ya no tienen que rescatarlo de aquella espeluznante tienda de muñecas donde solía comprar sustancias ilegales. Chandler tuvo que dar muchas explicaciones al respecto a la señora de la limpieza, saliendo en su defensa para evitar que la señora María pensara que era un depravado. Además, tiene estrictamente prohibido volver a poner un pie en ese lugar. Kyle añade que fueron tiempos aterradores y le confiesa que no quiere volver a ver esa mirada perdida en sus ojos nunca más. Reeve, conmovido, le asegura que eso jamás volverá a suceder. Entonces, Kyle sugiere que lo mejor es seguir el consejo del abogado. Debe disculparse con cada persona de la lista y averiguar quién lo está extorsionando. Chandler, por su parte, dice que el plan será muy divertido y comienza a armar una lista de reproducción para el trayecto. Incluso le ordena a su teléfono que cree una selección musical para un hombre de mediana edad en una crisis extrema, pero que mantenga un tono divertido. Al día siguiente, los tres emprenden el viaje hacia la redención de Reeve. Mientras cantan y se divierten dentro del auto, Chandler comenta que, aunque no le agradan las extorsiones, lo positivo es que todos pueden estar juntos de nuevo como en los viejos tiempos. Admite estar obsesionado con esa parte de la situación. Kyle responde que lo que más disfruta es simplemente poder compartir tiempo con ellos. En ese momento saca unos cigarrillos de juguete para que finjan que están fumando, ya que, debido a su edad avanzada, prefieren no hacerlo de verdad por cuestiones de salud. Chandler añade que no puede creer que los jóvenes de ahora utilicen vaporizadores, calificándolos de tontos y aburridos. Kyle asegura que si viera a un chico vapeando, correría hacia él para insultarlo. Reeve rompe el silencio y comenta con preocupación que no ha visto al sujeto que van a visitar en casi 30 años, y ahora llegará tarde para disculparse, lo que lo hará quedar como un idiota. Chandler le aconseja que una disculpa no es real, a menos que logre dominar la situación. Le dice que solo debe entrar y dar lo mejor de sí mismo. Al llegar a su primera parada, descubre que se trata de su antiguo representante, Red, quien ahora trabaja en una bolera rodeado de niños. Tras un breve momento con un pequeño fan, Reeve finalmente se junta con Red con la intención clara de pedirle perdón. Sin embargo, su antiguo representante lo mira fijamente y le pregunta si realmente comprende el motivo de su disculpa. Reeve responde con sinceridad, diciendo que lamenta haberlo despedido hace tanto tiempo. Ante esto, Red le recuerda cómo era cuando apenas era un niño y se conocieron junto a la piscina. No tenía sus dientes frontales, era adorable, talentoso y poseía una disciplina que lo hacía sentir profundamente orgulloso. Red confiesa que su orgullo no nacía solo de ser su representante, sino de una conexión personal genuina. No obstante, todo cambió con la llegada de la fama y la entrada formal a Hollywood. Tras obtener papeles pequeños en películas, comenzaron las fiestas desenfrenadas, los clubes nocturnos y los problemas constantes. Red admite que esto lo puso muy nervioso, no solo por el futuro de la carrera de Reeve, sino por su bienestar personal. No sabía cómo manejar la situación, quiso corregirlo e incluso enfrentarlo, pero nunca pudo dar ese paso. Aunque no está seguro de si alejarse fue la decisión correcta,
sorpresa, ahora acepta cómo terminaron las cosas, asegura que no guarda rencor y que es feliz con su nueva vida en la bolera, aunque admite con nostalgia que le hubiera gustado recibir una llamada de Riff alguna vez. Riff intenta responder que él también pudo haber tomado la iniciativa, pero la realidad resulta sumamente incómoda. Red ni siquiera tiene su número de teléfono. Más tarde, Riff intenta dar un paseo por un centro comercial, pero termina rápidamente rodeado de fans. Abrumado por la atención, regresa a casa buscando algo de tranquilidad. En su jardín, un vecino intenta acercarse y con total naturalidad lo invita a una fiesta esa misma noche. La situación se vuelve curiosa cuando la pareja del vecino, quien está embarazada, revela que lo reconoce porque él salió con su abuela en el pasado. El vecino, visiblemente nervioso por la inminente llegada de su hijo, le pregunta a Riff si tiene descendencia. Al recibir un no por respuesta, el hombre, casi con envidia, le asegura que es un hombre muy afortunado. En medio de estos encuentros, su asistente le entrega un libro con la esperanza de que lo ayude a comprender mejor su situación actual. Sin embargo, en ese preciso instante, Slits lo llama con tono desesperado, aunque solo es para preguntarle si olvidó sus gafas en la casa. Riff estalla de furia, reclamándole que casi le provoca un ataque de ansiedad por una insignificancia. Decidido a seguir con su ruta de redención, Riff visita a su madre para disculparse, pero el momento se desmorona rápidamente. Ella está grabando todo el encuentro, tiene un programa donde comparte su vida privada y ve la disculpa de su hijo simplemente como contenido para su audiencia. Incluso le pide que repita la escena para mejorar la reacción. Esto enfurece a Riff. Él solo busca una madre, no una productora. Ella, sin embargo, se justifica. Alega que sacrificó todo por la carrera de su hijo, dejando a su esposo y a su familia para mudarse a Los Ángeles y apoyarlo desde que era niño. Según ella, cuando él alcanzó la fama, en lugar de apoyarla, decidió alejarse justo cuando ella iniciaba su propio programa. Riff logra empatizar con su dolor y se disculpa sinceramente. Por un instante parece un momento real y genuino, pero ella rompe la emoción nuevamente al pedirle repetir la escena para obtener una mejor toma. Es entonces cuando Riff lo dice claramente. Se siente usado. Para ella todo es un espectáculo, pero su madre no lo ve así. Ella cree firmemente que puede ser ambas cosas, real y contenido al mismo tiempo. De camino a casa, Riff vuelve a ser acosado por los paparazzi, lo que le recuerda que no puede escapar de su fama. Justo cuando la presión parece insoportable, Slits lo llama nuevamente, esta vez con noticias serias. Ya ha reunido a un equipo completo para protegerlo en caso de que el misterioso video salga a la luz. A los pocos minutos, Slits se reúne con Riff y le presenta formalmente a su equipo de crisis, al cual incluso ha decidido bautizar como el Equipo Riff. La primera en aparecer es Virginia, una reconocida abogada defensora de los derechos de las mujeres, quien deja algo claro desde el inicio. No tomará el caso si Riff está involucrado en algún movimiento turbio. Riff lo niega rotundamente, aunque Slits vuelve a preguntárselo más de una vez, generando aún más tensión en el ambiente. Luego presentan a Carter, conocido por manejar temas raciales y mediáticos complejos. Sin embargo, Carter no está nada contento con Riff. En el pasado, el actor arruinó una estrategia que el abogado tenía con uno de sus clientes, dejando todo en ridículo ante la opinión pública. Aún así, Riff intenta mostrarse amable diciendo que lo admira, pero Carter le lanza una advertencia directa. Espera que nunca haya utilizado la palabra prohibida. Riff lo niega de inmediato y la incomodidad en la sala aumenta considerablemente. Finalmente aparece Kim, abogada y activista, quien intenta poner las cosas en perspectiva de una manera más analítica. Ella asegura que no cree que Riff sea racista, pero le recuerda un detalle bastante incómodo de su pasado. En los años 80 participó en una película polémica donde su personaje robaba objetos íntimos de una fraternidad femenina. Ese proyecto fue enterrado estratégicamente por su equipo cuando él alcanzó la fama mundial, pero Kim advierte que ahora podría resurgir y ser juzgado con los ojos y la sensibilidad de la actualidad. Abrumado por todo lo que está saliendo a la luz, Riff se desahoga con sus amigos. Kyle intenta animarlo y le recuerda algo sumamente importante. Al menos está intentando hacer las paces con las personas de su pasado. Incluso menciona que, cuando dejó las drogas, él nunca completó formalmente el programa de recuperación que incluye pedir perdón a quienes lastimó, insinuando sutilmente que ellos también merecen una disculpa. Sin embargo, Riff parece no captar del todo el mensaje. En lugar de eso, decide que su siguiente paso inmediato será hablar con su exnovia, Savannah. Cuando se marcha, sus amigos se quedan con una sensación agridulce, como si ellos también estuvieran esperando un gesto de su parte. Ambos se abrazan, intentando apoyarse mutuamente ante la indiferencia de su amigo. Ya en su auto, Riff busca en internet noticias sobre su pasado con las adicciones, pero no encuentra absolutamente nada. Su abogado se encargó de borrar cada rastro de manera impecable. Finalmente llega a la casa de Savannah, pero lo que encuentra lo toma por sorpresa. Ella ha rehecho su vida por completo, tiene una nueva familia y parece verdaderamente
siente feliz. Cuando Riff finalmente se disculpa con Savannah, la respuesta que recibe es brutalmente honesta. Ella le dice directamente que no es una buena persona. Le explica con frialdad que sus amigos probablemente nunca le dirán la verdad porque saben que, si lo hicieran, él no los mantendría cerca de su vida. Savannah pensó que decirle aquellas duras verdades la haría sentir mejor, pero pronto se da cuenta de que no es así. Al final, admite con serenidad que lo único que realmente le proporciona felicidad en el presente es la nueva familia que ha logrado construir lejos de él. Destrozado por sus palabras, Riff emprende el regreso en su auto, pero el trayecto se ve interrumpido por una llamada urgente de Slits. El abogado le comunica que finalmente han logrado contactar al chantajista y que este se encuentra dispuesto a negociar los términos del silencio. Minutos después, todo el equipo de Crisis se reúne en tensión para atender la llamada. Slits intenta manejar la comunicación como si estuviera a solas, pero el chantajista demuestra no ser ningún tonto. Sabe perfectamente que hay más personas escuchando la conversación, incluido el propio Riff. En ese momento revela algo impactante. Él es el vecino de al lado, el mismo que está alquilando la propiedad cercana. La sorpresa es tal que Riff reacciona impulsivamente y termina por delatarse. Slits intenta retomar el control de la situación y le exige al hombre que vaya directo al grano. El chantajista no ofrece detalles específicos sobre el contenido del video, solo asegura que Riff es el protagonista y fija un precio de $15 millones. Tras cortar la llamada, la presión explota en la sala. Riff se derrumba afirmando que este es el peor momento de su vida, pero Slits, frío como siempre, le responde que esto es simplemente parte del proceso y que todos, de alguna forma, están hechos de errores similares. Sin embargo, Riff insiste fervientemente en que él nunca grabó contenido de ese tipo con nadie. Esa declaración solo deja una posibilidad lógica: alguien lo grabó sin su consentimiento. Ante este escenario, Slits plantea una estrategia sumamente arriesgada: adelantarse a los acontecimientos mediante una entrevista en vivo. El plan consiste en contar su propia versión antes de que el video salga a la luz, logrando así posicionarse ante la opinión pública como la víctima de una invasión a su privacidad. Mientras se preparan para enfrentar lo que viene, Riff reflexiona profundamente sobre su trayectoria. Confiesa que siempre ha tenido que dedicarse a arreglar las cosas después de arruinarlas sistemáticamente. Reconoce que todos cometen locuras durante la juventud, pero afirma que llega un punto en que la realidad golpea con fuerza y es necesario dar la cara. En su caso, siente que nunca experimentó ese momento de claridad necesaria. En medio del camino hacen una breve parada donde aparece el hijo de Slits, un joven con discapacidad. Slits se lo presenta a Riff y por un instante todo el entorno se vuelve más humano y tangible. Comparten un momento de sinceridad absoluta, alejados por completo del caos mediático que los persigue. Al llegar a casa, Riff reúne a sus amigos y les confiesa toda la verdad. Está aterrorizado por la proximidad de la entrevista en vivo, sintiendo que su mundo podría desmoronarse. Kyle, intentando aliviar la pesada tensión, sugiere una idea casi absurda: abandonarlo todo, mudarse a Hawái y abrir un negocio de batidos. No obstante, Riff no recibe la propuesta de buena manera. Riff le responde tajantemente que hay millones de personas que matarían por estar en su lugar y que no puede, simplemente, tirarlo todo a la basura. Kyle intenta explicarse, pero él la interrumpe de forma agresiva, asegurando que ella no comprende la realidad en la que él vive. Esto provoca que Kyle estalle. Le confiesa que lo ama, pero le advierte que está recuperando esa misma mirada sombría que tenía cuando estaba sumergido en las drogas. Le reclama que si planea continuar con su gira de redención, debería empezar por pedir disculpas a las personas que realmente han estado a su lado, sus amigos. Sin decir más, Kyle se marcha indignada. El ambiente se vuelve sumamente tenso. Riff se queda a solas con Xander y le pregunta con frialdad por qué sigue ahí. Xander, manteniendo la calma, responde con ironía que ya pidió comida y la pagó, pero luego adopta un tono serio. Le recuerda un momento crucial del pasado, cuando eran jóvenes y él le confesó sus dudas sobre su orientación. Riff lo apoyó incondicionalmente, diciéndole que su amistad no cambiaría, pero que debía ser honesto consigo mismo. Ahora Xander ve a ese mismo Riff perdido y se marcha también, solo, confundido y al borde de una recaída. Riff regresa a esa inquietante tienda de muñecas donde antes compraba sustancias ilegales. Sin embargo, esta vez logra controlarse y se retira sin comprar nada. Sale de allí demostrando que, al menos en ese aspecto, está intentando cambiar de verdad. Finalmente llega el momento de la entrevista en vivo y todo el set está listo para la transmisión. Sin embargo, justo antes de salir al aire, el presentador le hace una confesión inesperada. Admite que Riff nunca le ha caído bien, pero que tras escuchar la versión de los hechos por parte de Virginia, considera que entrevistar a un héroe como él es una oportunidad de oro. Al escuchar esto, Riff se quiebra emocionalmente y anuncia que no quiere realizar la entrevista. Faltan
faltan apenas unos segundos para la señal de inicio. El entrevistador entra en pánico y le pregunta si ha dicho algo malo, a lo que Riff responde que no, que el problema es el mismo. Sin mediar más palabras, se levanta y abandona el plató, dejando a todo el equipo en shock. Afuera del set, cuando parece que su carrera ha terminado, Slits detiene a Riff y le revela la verdad detrás de todo. La entrevista fue una estrategia de manipulación. Nunca fue realmente necesaria, solo se usó como una amenaza para presionar al chantajista, y la táctica funcionó. Gracias a esa presión, lograron negociar la cifra, bajándola de 15 millones a apenas $35.000. Pero en lugar de sentirse aliviado, Riff se sume en el silencio. Confiesa que, aunque al principio solo quería que el problema desapareciera, ahora que tiene la solución frente a él, se siente mal, muy mal. Slits le insiste en que lo vea como una victoria total, pero para Riff las cosas ya no son tan simples. De regreso a casa, algo lo detiene por completo. Ve a un niño practicando para una audición junto a su madre. La escena lo golpea con fuerza, pues es como verse a sí mismo reflejado en el pasado. Tras este momento de introspección, decide finalmente enfrentar la verdad y reproduce el video por el que lo estaban chantajeando. Lo que descubre no es un crimen ni nada turbio, sino un momento de profunda soledad. Tras una agotadora semana de trabajo, contrató un servicio para adultos y el encuentro quedó grabado. El video fue hallado por un joven en la computadora de la trabajadora. Riff se reúne con su vecino y con el chico que encontró el clip para cerrar el trato y entregar el dinero. Pero antes de marcharse, Riff mira al joven y, dejando atrás cualquier discurso ensayado, le hace una pregunta sincera: ¿me odias? El chico responde que no, que en realidad lo admira y que simplemente tomó una mala decisión llevada por la ambición. Ese instante de humanidad lo cambia todo para él. Al volver con sus amigos, Riff les ofrece finalmente una disculpa real, sin cámaras, sin actuaciones y con una honestidad brutal. Se abrazan cerrando una herida que llevaba años abierta. A partir de ese momento, inicia una verdadera ruta de redención, pidiendo perdón de corazón a cada persona que lastimó en el pasado. Incluso llama a Red, su antiguo representante. Aunque al principio Red sospecha que hay un interés oculto, Riff le asegura que solo quería saber cómo estaba. La conversación fluye con naturalidad y por primera vez en décadas, Riff siente paz. Ya no necesita rastrear su nombre en internet ni buscar aprobación externa. Así concluye su historia.